Muy buenas tardes, bienvenidos todos a un programa más de Sábados Culturales de Radio Canaco. Tengo el gusto de presentarles a ustedes a nuestro invitado especial, el arquitecto Santiago de Orduña. Buenas tardes, Santiago, qué Muchas gusto. gracias. Buenas tardes, Néstor. Y pues la idea es platicar en el marco de todo lo que son las bellas artes, también hablar sobre lo que es la arquitectura. Y para esto, Santiago, te vamos a pedir mucho de tu colaboración porque pues, tú eres un experto en todo este tipo de cuestiones. ¿Y por qué el tema de la arquitectura? Porque dentro de las bellas artes también precisamente está definida la arquitectura como una de ellas. Y esto nace precisamente del entorno, el entorno vital del ser humano, porque precisamente cuando empieza a hacer su vida más sedentaria, pues va buscando cómo refugiarse, cómo resguardarse, empieza pues muy probablemente en lo que son cavernas, pero desde ahí va evolucionando hasta el momento en que va haciendo las edificaciones necesarias, primero para vivir y después para complementarse en todo lo que requiere para poder satisfacer su vida ya socializando con la comunidad. Y esto pues es algo muy interesante. Probablemente vamos a abordar cosas particulares de todo esto, de la arquitectura más adelante aquí en el programa, pero sí me gustaría mucho, Santiago, que nos platicaras tú cómo incursionas en el mundo de la arquitectura. Mira, Néstor, yo en realidad soy un teórico de la arquitectura, un historiador. No he hecho grandes cosas como arquitecto. O sea, me he especializado en eso. Yo cuando estudié en la Universidad Iberoamericana, ahí en los años 80, yo tenía muchas dudas de cómo me enseñaban y de cómo se entendía la arquitectura. Este, eh, yo sentía que yo no estaba preparado, por mucho que yo estudiara, para poder ejercer sin ninguna experiencia. Tú sales con un título y que te da autorización para hacer lo que quieras, básicamente, sin haber tenido la experiencia necesaria eh, para hacer cosas congruentes, para hacer cosas que tuvieran sentido, ¿sí? Para tener cosas pertinentes. Se hacen muchas tonterías por esa falta de experiencia. Entonces yo conocí a mi maestro es un gran arquitecto, un gran teórico de la arquitectura mexicano, pero que siempre ha estado fuera del país, se llama Alberto Pérez Gómez. Alberto Pérez Gómez es un catedrático que dio la mayor parte de sus enseñanzas en la Universidad de McGill, en Montreal, Canadá, y me fui a estudiar allá un doctorado porque yo sentía que yo necesitaba saber mucho más pues de lo que me habían enseñado, que yo sentía que era muy básico. Entonces, precisamente es parte de lo que yo me fui dando cuenta de el problema en la educación de la arquitectura, que tiene situaciones que se dan por dadas y que no se cuestionan. Y que este maestro mío, ha escrito varios libros, yo he traducido varios de sus libros, él escribe en inglés, lo publica el MIT, el Tecnológico de Massachusetts, y por ejemplo, un ejemplo, por decir algo, tú dices que la arquitectura es una de las bellas artes, pero eso es una convención. Para mucha gente la arquitectura es más como una ingeniería, o, o es como una ciencia social. El arquitecto, cuando apareció la figura del ingeniero, la arquitectura entró en crisis en el siglo XIX, los ingenieros de repente empezaron a hacer cosas que hacían los arquitectos y hubo una especie de competencia. Entonces el arquitecto dijo, no, bueno, pues si ellos son como que los que aplican el método científico,
aplican la cuestión estructural, la cuestión de costos, ellos están enfocados en la eficiencia a la hora de construir. Entonces, ¿nosotros qué somos? Entonces dicen, no, pues somos artistas. Se definen como algo, como el artista, ¿sí? Pero en esa época era más como que el ingeniero hacía la estructura y llegaba el arquitecto. Se volvió más como un decorador el arquitecto, algo bastante superficial. Entonces, el estudiar, digamos, de historia de la disciplina nos da mucha luz de la crisis de las crisis de la misma disciplina. Entonces, si tú vas, las distintas universidades ofrecen un perfil diferente de arquitecto. No hay un arquitecto universal, digamos, que es el que, pues, el que debe ser, sino son perfiles, son orientaciones, y el perfil del arquitecto artista puede ser peligroso, porque entonces el artista es el que se manifiesta él mismo, y el que digamos, su voluntad es la que se manifiesta, cuando en realidad influyen deberían influir muchas otras cosas, no solo la voluntad del arquitecto, sino cuestiones de historia, cuestiones de relevancia social, cultural, de la topografía, del clima. Entonces, el artista arquitecto muchas veces son las grandes estrellas, ¿sí? Norman Foster, Zaha Hadid, estos grandes arquitectos que son de revista, tienden a ser increíblemente formalistas, que se ven increíblemente bella la arquitectura, pero muchas veces no es pertinente ni adecuada para el lugar, ni para el clima, ni para muchas cosas. Entonces, es interesante, vamos, no sé si mi respuesta vaya por ahí o vaya bien, pero todo ese tipo de cuestiones de cómo utilizar la historia para la arquitectura actualmente. ¿Debemos copiar imágenes del pasado o no, o las debemos rechazar y siempre innovar, siempre hacer cosas nuevas? O si las tomamos del pasado, ¿cómo las debemos reinterpretar para que sean pertinentes en el aquí y en la ahora? Entonces, yo creo que esa es una parte muy interesante, porque pues definitivamente, como tú dices, el ingeniero en este caso tiene una definición muy específica dentro de digamos, una construcción, una obra. Ajá. Pero yo siento, y lo percibo así, que el entorno vital tiene que ser estudiado para que el ser humano se pueda desarrollar y pueda socializar. Y eso es donde viene mucho precisamente de esa confusión de la visión del arquitecto, para poder atraer todos esos elementos e integrarlos. Sí, fíjate, ahorita, por ejemplo, yo no sé si, es que luego me voy a adelantar a lo del segundo segmento, pero mira, aquí, por ejemplo, la arquitectura contemporánea, la tecnología nos permite hacer muchas cosas, muchísimas cosas. Tú puedes, digamos, diseñar en tu computadora un proyecto íntegro y mandarlo a la India, y lo construyen en la India y tú nunca haber estado en la India. Ese es el poder de la tecnología. Pero la verdad es que si voy a construir algo en la India, yo debería ir a la India, hablar con la gente que va a vivir ahí, ver qué tipo de suelo hay, ver de dónde viene el viento, por dónde sale el sol, saber de la cultura de esa gente, reinterpretar todas estas historias, integrarlas al proyecto. Y el problema es que la tecnología es tan poderosa que yo puedo saltarme todas esas etapas que deberían ser éticamente necesarias y puedo hacer lo que yo quiera. Y los grandes arquitectos, así los famosísimos de revista, hacen proyectos en todo el mundo y van así de visita rápido. O sea, realmente para hacer un buen proyecto, pues uno se tiene que involucrar. Y la tecnología te permite hacer te permite hacer cosas desde tu computadora resueltas bien, que funcionen, pero que no son pertinentes. Entonces, ese es digamos, que un gran
problema que tenemos. El arquitecto debe realmente, si es ético y está comprometido con la arquitectura y qué va a pasar con su edificio, pues tiene que meterse bien sobre todo pues a ver digamos que para la gente que lo va a habitar, qué historia, qué cultura, cómo normalmente habitan el espacio, ¿sí? También ver sobre todo cuestiones de orientación, de los vientos, de la relación con lo que está, con otros edificios o con el medio ambiente. Eso es lo que hace a un arquitecto un buen arquitecto, y no que se vea padre o que se vea bonito, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que yo, digamos, que trato de rescatar, ¿no? Sí, Santiago, tú tuviste una formación, digamos, básica en arquitectura aquí en México. Así es. ¿Y qué vas descubriendo cuando vas acrecentando esa formación profesional con una visión un poquito más, más abierta en otros lados? Pues me voy dando cuenta que hay muchas cosas que ya se dan por dadas, que se piensan que son universales y que así es, cuando en realidad no pertenecen a un momento histórico y a una cultura, y no necesariamente tienen que ser así, y uno tiene que cuestionárselas para poder cambiar, porque si uno no se las cuestiona, uno entra en el sistema y automáticamente hace las cosas. Y así me enseñaron y así lo hago. Y entonces puedes hacer burrada y media. O sea, puedes hacer, por ejemplo, todas estas viviendas que se repiten una tras otra y que no tienen alma, que son hechas para un habitante abstracto, que no tiene nombre, ¿no? Y sí, claro, entra por la puerta porque, y luego hace toda esa base de mínimos, ¿sí? El mínimo de pasillo, la mínima puerta, la mínima ventana, por decir un ejemplo. Sí. Entonces, eso es falta, pues, de un compromiso ético que el arquitecto debe tener con aquel que va a habitar el espacio que él está diseñando. Entonces, si uno realmente se preocupa, pues dices, no, pues le voy a tratar de dar un mejor lugar dentro del mismo sistema, a lo mejor, ¿ves? O sea, uno tiene que saber moverse ahí, pero tiene que cuestionar las cosas. Entonces, por ejemplo, ahora está muy de moda la arquitectura participativa, en donde el proyecto no lo hace solo el arquitecto, sino que lo hace junto con el cliente o con la comunidad, ¿sí? Eso está muy de moda ahora y yo creo que está bien. Habría que ver cada caso en particular, pero está bien porque, por ejemplo, hay un grupo de muchachas arquitectas. Ahora hay muchas arquitectas mexicanas excelentes. Antes era un dominio de la arquitectura, digo, de los hombres, la arquitectura, y ahora hay muchas mujeres mexicanas de renombre internacional que están haciendo cosas muy interesantes. Y yo veo que en general ellas son más perceptibles, más sensibles a lo que hay, a lo que existe, y no solo a mi idea que yo quiero imponer o quiero yo, digamos, realizarme con mi proyecto, ¿no? No, sino que es una cuestión pues de ética, de ir y hablar, van a las comunidades, hablan con la gente, oyen sus historias, ven cómo habitan el lugar, que para ellos, qué significan digamos, los puntos cardinales, si significan algo, si no, cómo no, si al paisaje. Normalmente para una comunidad tradicional el paisaje está vivo, no es como que una montaña es nada más un cerro ahí sin nada, sino que la montaña tiene un significado, es un punto de referencia. Entonces el paisaje adquiere significado, ¿no? No es nada más, o sea, ¿para dónde pones la ventana? No, pues para allá. No, pues ponla para allá, que se vea el monte, que se vea el cerro, ¿no? O sea, no es nada más una... o sea, hay que negociar con muchas cosas. Y un buen arquitecto es un negociador
con todas las circunstancias, ¿no? Con las circunstancias climáticas, las culturales, las materiales, las cuestiones constructivas, pero sobre todo con las historias de la gente. Eso es algo que se debe rescatar, que cómo la gente entiende la vida, cómo entiende el mundo, cómo se ubica en su espacio-tiempo, cuáles son sus anhelos, sus perspectivas, cómo quieren vivir o cómo han vivido sus antepasados, si ellos quieren perpetuar eso o quieren vivir de una manera diferente. Entonces el arquitecto ayuda a que eso suceda. Y no es que el arquitecto llegue y quiera poner su obra de arte. ¿Ves? Ese es el problema de la arquitectura como arte, que a fin de cuentas lo que un artista quiere es, pues, digamos, el artista tradicional, romántico, quiere su yo, su ego quiere manifestarse, ¿no? Entonces, es un poco eso. La arquitectura debe salir de lo que existe, de lo que hay. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña la fenomenología y no de ideas preconcebidas que nos dan en la universidad o en las revistas. ¿Sí? Un gran problema de la arquitectura, de la enseñanza de la arquitectura, que era el otro tema que ya me seguí, pero bueno. Oye, ¿qué te parece, Santiago? ¿Qué te parece si hacemos una pausa y continuamos con el tema? Porque el tema está dando para mucho. Sí, no, bueno. Sí. Claro que sí. Ok, entonces vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Proba, procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567-926196. Somos Proba. Estamos platicando con el arquitecto Santiago de Orduña y Santiago, tengo el conocimiento de que entre varias personas colaboraron para escribir un libro sobre 500 años también, a partir precisamente de esa fusión cultural que tuvimos. ¿Cómo se inserta esta parte de lo que era el hábitat de nuestros antiguos ancestros que estaban aquí antes de que llegaran los españoles, y cómo se genera esa fusión? Sí, bueno, mira, a mí se me hace fascinante estudiar la historia, pues, en general la historia de la arquitectura, la historia de la gente, pero la historia, por ejemplo, de los pueblos mesoamericanos nos llega más porque pues, se supone somos mexicanos y vivimos en un lugar que tuvo una arquitectura determinada. Ahora, si tú te pones a pensar, digamos que entre la arquitectura de Sumeria o de los acadios en Mesopotamia, pues también hacían monumentos piramidales, templos piramidales. Y aquí también en Mesoamérica hacían eso. Y entonces, por ejemplo, uno empieza a preguntarse por qué hacían estructuras parecidas. ¿Se relacionaron entre ellos? ¿Se supieron unos de los otros? Ahora sabemos que no, que son culturas que se desarrollaron independientemente. Pero ¿por qué hacen estructuras parecidas, no? Entonces, ¿hay algo en común entre todas las civilizaciones o no? O sea, somos totalmente diferentes. Básicamente los dioses. Es parte del modelo ético que los dioses dan, por ejemplo, que un dios se sacrifica para que el sol nazca. Entonces, esta cuestión de que para ellos este movimiento de energías era real. Para nosotros decimos, no, pues ¿cuál? No, el sol va a salir de cualquier manera, pero para ellos no era, en serio, no era una garantía que el sol iba a salir.
sobre todo al día siguiente. Ellos tenían que colaborar con estas fuerzas cósmicas porque se cansaban. No es como el Dios cristiano no se cansa. Dios está afuera, es omnipotente, omnipresente, es otro tipo de Dios. Los dioses mesoamericanos se cansan, caen en declive y hay que ayudarlos con energía, la energía de la vida. La energía de la vida, porque la muerte, el sacrificio, trae vida. Y esa idea la tenían muy, muy clara. Entonces, todas las pirámides son altares de sacrificio, son altares para sacrificar a los dioses, todas, desde las chiquitas, las grandes. Es una ofrenda, es un altar para sacrificar, para que la vida continúe. Es algo que nosotros, o sea, lo decimos, lo entendemos, pero realmente no lo podríamos hacer, no lo creemos. Para nosotros, el mundo no está, no hay una relación entre que yo sacrifique una gallina y que me vaya bien en el negocio. Para ellos sí. Así era su forma de pensar. Entonces, entendiendo eso, la arquitectura era un reflejo del cosmos, ¿sí? La planta cuadrangular era un reflejo de las... Bueno, primero era reproducir una montaña sagrada, ¿no? Un teocalli, una pirámide, lo que llamamos nosotros pirámides, ¿no? Y entonces, en esa pirámide, el que subía el sacerdote, no subía cualquiera, no, subían algunos. El que subía se iba divinizando y se iba a encontrar con los dioses que bajaban y se encontraban en un término medio. Y ahí el hombre se divinizaba y el dios se humanizaba. Y entonces este encuentro era un encuentro en donde se restablecía la armonía, ¿sí? Entonces, para ellos siempre sentían que estaban en deuda. Nada más por uno estar vivo, ya estás en deuda, ¿sí? Así como los cristianos, desde que nacemos o desde que nacen, están en pecado, el famoso pecado original. Dice, oye, pues yo no hice nada. No, pues así es, ¿no? Así dicen. Pues también ellos sentían que estaban endeudados. El simple hecho de comer, todo lo que te comes, por vegetariano que seas, lo tienes que matar. ¿O no? O sea, una lechuga está viva y te la comes y la lechuga desaparece. Entonces, en esa lógica, pues tú estás endeudado, te vas endeudando, porque la lechuga a fin de cuentas es un dios, participa, es que es una idea de que todo es divino, es un panteísmo, ¿sí? Todo es divino, no es como nosotros que pensamos que Dios está fuera de la creación o en el mundo cristiano. No, para ellos todo es... entonces, si te comes pues un elote, una mazorca, pues el dios del maíz se está ofreciendo para que tú vivas. Entonces te crea esta situación de deuda que tú tienes que pagar. Entonces la arquitectura refleja clarísimamente esta situación. Esto es algo parte de mi tesis doctoral y que creo que es mi contribución, digamos, a entender lo que es la arquitectura mesoamericana, y son altares de sacrificio. Los chiquitos, digamos que hay uno que el más pequeño se llama Momoxli, es un pequeño altar que está en el centro de los centros ceremoniales. Pero estas plataformas, sobre estas plataformas se ponen la Cali, la casa, o el teocalli, el templo, o el calmecac, la escuela. Siempre hay una plataforma sólida que en realidad es como que si la tierra la elevaras y todo se hace más, se acerca a la divinidad, se eleva. Entonces, a los pueblos mesoamericanos, digamos, su elemento fundamental son las plataformas. Y estas plataformas crean este cambio del horizonte. En vez de estar abajo, como sumido, a la hora de elevar la plataforma y ver desde otra perspectiva, tu visión se amplía y de alguna manera tu conciencia también. Pero está siempre esta lógica del sacrificio, ¿no? De ofrecer algo
a los dioses. Y volviendo un poco a lo que hablaba de la historia, entonces hay un arquitecto sueco, John Utzon, que hizo la famosa ópera la ópera de Sydney en Australia, que no sé si es muy famosa, ¿no? La gente en general a lo mejor no la conoce, pero es como una gran plataforma con unas conchas arriba que son como las salas de conciertos. Y este señor Utzon dice que él se basó en Monte Albán para hacer ese proyecto, porque dice que la sensación de subir y ver una plataforma amplia y que el horizonte se vuelva una línea es una sensación que él conoció en Monte Albán. Y entonces esa sensación de subir y de estar como elevado y que no veas nada sino más una línea, él la experimentó en Monte Albán y luego la quiso reproducir en este gran proyecto que es famosísimo. Yo no lo conozco, me gustaría conocerlo ya a mi edad y con la pandemia, quién sabe, pero es un gran edificio y que muestra cómo cómo uno puede reinterpretar la historia o reinterpretar lo que uno vive en otros edificios en un nuevo edificio. Es una buena manera de reinterpretarla. No solo copiando, si tú vas y ves la ópera, se ve como un edificio totalmente moderno, no se ve como si fuera un edificio zapoteco, ¿no? Pero, sin embargo, por su sensibilidad y por lo que él vivió, hay un pequeño artículo que habla de plataformas, en donde habla de cómo él lo que experimentó en Monte Albán, luego lo retoma y lo recrea y lo reproduce en ese gran proyecto, que es la ópera de Sydney. De hecho la ópera de Sydney es precisamente el edificio ícono de Australia. Así es, claro. Sí, inmediatamente uno lo identifica. Así es. Y también hay otro que me gusta mucho, que es la ópera precisamente en Hamburgo, donde hay un contraste entre un edificio viejo y el nuevo. Así es. Sí, que realmente es algo muy interesante. Es muy interesante, sí. O sea, yo por ejemplo, el hecho de tomar elementos históricos no quiere decir que se tenga que ver como un edificio viejo. No, se puede ver muy, muy innovador, pero siempre y cuando reconstruya nuestra forma, o sea, sea diferente, pero al mismo tiempo haya algo de lo que te puedas agarrar, que te identifique y que lo reconozcas. Porque si es totalmente novedoso, pues es como una nave espacial, ¿no? O sea que no. Y si es una copia de algo, dices, no, pues esto no tiene chiste, es una copia de algo que ya conozco. Entonces, la innovación es eso, no solo es innovar sobre lo que hay, pero no necesariamente copiándolo. Por ejemplo, hay una de las obras más importantes de un gran arquitecto, Le Corbusier, que la mayoría de la gente, o sea, si hay un arquitecto famoso en el mundo, es él, Le Corbusier. Entonces, Le Corbusier se reconoce como su obra más importante. El convento de la Tourette es un convento dominico, en donde tú lo ves y parece una ruina de la primera modernidad, así ortogonal, con formas raras, y está flotado sobre pilotes, ¿sí? Está en un campo ahí como, parece una nave espacial, pero sin embargo, él reinterpretó muy bien el programa de un convento dominico. O sea, no es caprichoso. Parece formalmente algo que no tiene nada que ver, sin embargo, los mismos dominicos lo reconocen como el mejor convento dominico que ha existido y que reinterpreta la tradición desde su misma liturgia, desde su misma forma de entender la religión, de entender la vida. Y entonces es un gran edificio, pero tú lo ves y dices, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Pero claro, no es tan fácil, a veces la arquitectura no es
hay que vivirla. Por ejemplo, ahí uno puede ir y quedarse. Y te dan tu celda y vives como monje, no sé, una semana, pagas, no sé si pagas o no. Yo no pude ir porque no aceptaban niños cuando tuve la oportunidad y yo tenía niños chiquitos, pero es una gran experiencia. Para un arquitecto, por ejemplo, si pudiera, claro, es dinero y es muy difícil, pero realmente si uno quiere ser arquitecto y hacer cosas importantes, tiene que experimentar esta gran arquitectura. Pero también se necesita mucho atrevimiento para plantear los proyectos, porque yo tengo dos como referencia que me llaman mucho la atención y están en París. Uno, por ejemplo, el Centro Joseph Pompidou, que está erigido entre edificios antiguos y muy reconocidos, y la pirámide que está en el Louvre. Así es. Pues son dos ejemplos buenísimos. O sea, ¿qué te puedo decir? Es que son ejemplos que en el momento que se hicieron, fueron increíblemente innovadores. Por ejemplo, el Pompidou, pues es un edificio que es como es un cubo, bueno, no cubo, es rectangular, y todas las instalaciones están expuestas. Así es. Entonces, todo va por fuera, no tiene ventanas. Cristales. Todos son tubos. Ahí el paradigma es el de la funcionalidad, pero la función se vuelve algo estético a fin de cuentas. Y es un edificio que funciona por contraste. Es como el Guggenheim en Bilbao. O sea, es un edificio que parece que no tiene nada que ver, pero se vuelve icónico y con el tiempo se vuelve parte de la cultura. O sea, algo que era increíblemente innovador. Exactamente, algo que era increíblemente innovador, de repente se vuelve icónico y se vuelve parte del lenguaje cultural. Habría que ver qué dice un parisino, porque una cosa es uno que va y visita, y otra es, a ver, oye, ¿tú qué vives aquí? ¿Qué piensas? ¿O qué? ¿Cómo? Porque eso también es interesante. La pirámide del Louvre es súper interesante ese proyecto, ¿no? ¿Cómo resuelve? Porque resuelve un problema de funcionamiento muy importante en el que tú puedes entrar a cualquier sala del Louvre sin necesidad de entrar por la primera, ir recorriendo. Antes, para ir a ver a la Mona Lisa, tenías que chutarte todo el recorrido, buscar colas enteras, y no podías. Ahora ya no, o sea, esa pirámide funciona como un gran vestíbulo que te distribuye a las distintas salas. Pero icónicamente también pues hace referencia a la historia, ¿no? Tiene las proporciones de una pirámide egipcia. Es como un elemento que se vuelve pues ya parte digamos, del lenguaje de algo que, igual lo mismo, algo que fue en su momento innovador, ahorita ya está integrado, ¿no? Si yo hago una pirámide aquí como vestíbulo, pues es como la pirámide de Louvre. Pero realmente el que innovó fue Jimmy Pei, que es un arquitecto chino-americano, y pues sí, porque por ejemplo, ahí hay muchas cosas que vienen de Egipto en el Louvre. Hay una sala de Egipto muy importante. Entonces, esa conexión existe, aunque no sea evidente, existe. Entonces, pues no sé, no sabría ahí qué más decirte. Sí importaría mucho la opinión de los parisinos, a fin de cuentas, y no tanto la de un turista, ¿no? El turista tiene otra visión que también es importante, se hace para el turismo. O sea, el Louvre, imagínate la cantidad de dinero que no recolecta para el Estado francés. Entonces es muy importante, pero en realidad habría que ver qué piensa un parisino de estos proyectos, ¿no? No sé, yo no sabría contestarte, pero es importante lo que es innovar, y que de repente eso que innova ya no es. Hay cosas que innovan que nunca van a trascender, que son innovaciones impertinentes, que no tienen ningún sentido, que no apuntan hacia ningún lado. Pero cuando tienen un interés, pues yo diría en la cultura, en la gente,
pues perduran, ¿no? Así Perduran es. y si no, se vuelve un edificio, ya no es arquitectura, es un edificio, ¿no? Edificios rascacielos hay muchos y muchos horribles y nadie los voltea a ver por muchas formas así raras que tengan y que estén gritando y volteame a ver, pues ya no, o sea, no tienen mayor interés, ¿no? O sea, lo que Así es. bueno, por ejemplo, lo que pasa ahí en Reforma, en la Ciudad de México, son edificios grandilocuentes, exagerados, eh, formalmente caprichosos y pues, realmente no corresponden urbanamente con nada, ¿no? A menos que me demuestren lo contrario, pero no sé, yo estoy aquí para que me lo digan, pero yo no veo que Muy bien, tengan... Santiago. Ajá, Santiago, si no tienes inconveniente, vamos a hacer una pausa y regresamos. claro Esto es que sí, breve, ¿sí? claro. SM Express Cargo México. Logística nacional e internacional. ¿Requieres efectividad en la logística de transporte de carga nacional e internacional? Deja tu logística en manos de expertos. SM Express Cargo México, en donde tu tranquilidad es nuestra prioridad. Búscanos en redes sociales como SM Express Cargo México. Estamos en una plática muy, muy interesante con el arquitecto Santiago de Orduña, hablando sobre la arquitectura, que realmente tiene mucho tema para poder platicar y seguir platicando, Santiago, pero el tiempo es muy limitado. Y me gustaría mucho que nos comentaras algo que es bien interesante para la sociedad, la parte de los espacios públicos. Creo que ahí estamos en deuda con toda la sociedad en relación a todo eso para una mejor convivencia y un mejor desarrollo. Sí, sí, mira, definitivamente el espacio público siempre en todas las tradiciones, desde el ágora en Atenas, donde en el espacio público es donde tú apareces ante los otros y donde ejerces tu ciudadanía, ¿sí? Tú eres alguien porque apareces en el espacio público. Con la modernidad el espacio público se ha ido minimizando, o sea, la modernidad diseña las ciudades desde el punto de vista de la eficiencia. Y el espacio público quedan ahí, como tú me decías hace rato, son zonas residuales. Les pones unos arbolitos en el mejor de los casos y ahí está, ¿no? Pero es una de las partes importantes de la arquitectura que han sufrido más. Entonces, por ejemplo, aquí yo vivo aquí en Coatepec, en Veracruz, y digamos que la plaza es un lugar donde realmente la gente la utiliza para encontrarse, son puntos de encuentro y donde se reconoce al otro, ¿sí? Ese es un espacio público. Y se debe planear como tal. No es como no es en la calle que vas pasando, sino esa situación es una de las grandes deudas como tú tienes que tiene el arquitecto. El espacio público debe volver cara a cara. Ahorita con la pandemia, peor todavía, imagínate. Este es el espacio público nuestro, el Zoom, y es muy triste, porque no es lo mismo conocerse, tomarse un cafecito y platicar cara a cara, que realmente las posibilidades de un espacio donde te apareces ante el otro y donde ejerces tu calidad de ciudadano. Eso era lo que era un ciudadano para los griegos, para los romanos, en donde era lo más importante de la arquitectura enmarcaba este lugar en donde ibas a ejercer tu ciudadanía. Ahora, ¿cuál? O sea, toda la urbanidad está planeada para circular, en el mejor de los casos. Para circular, o sea, está pensada como infraestructura, pero no como un espacio para habitarlo, sino para circular, para pasar, ¿no? Entonces, pues es el coche. ¿Por qué? Porque el coche tiene que llegar de A a B en 10 minutos, en lo que sea. Entonces, eso es lo que rige el trazo de nuestras ciudades modernas. Y es muy triste,
porque entonces realmente este encuentro, este lugar de encuentro, pues desaparece y está desapareciendo y tiende a desaparecer más. Aunque hay, digamos, sí hay lugares que se están rescatando, que se están tratando de resignificar. Por ejemplo, en Nueva York hicieron estas vías altas que sí, por el tranvía. Por el tranvía. El tren, más bien, las vías del tren. Exactamente, como alguien súper listo dijo, no, vamos a hacer un paseo con jardines, con banquitas, elevado, que va como en el 5º piso de los edificios. Súper increíble, padre, alguien inteligente con ganas de hacer cosas. Pues eso se puede hacer. Las ciclopistas no es nada más, no debería ser digamos, un carril para que vaya la bicicleta. Tiene que haber lugares donde estar, donde encontrarse, lugares para caminar. El otro día me invitaron a Puebla y hay unos ríos que pasan ahí por Puebla. Yo no conozco muy bien y ni sé cómo se llama, pero hay un río que era el desagüe, ¿no? Y olía horrible. Pues no sé, una autoridad dijo, no, vamos a hacer un paseo aquí y vamos a recuperar esto. Eso es importantísimo, que los ciudadanos tengamos lugares de encuentro, de paseo, es donde ahí la arquitectura tiene una gran deuda y una gran labor. Entonces yo con esto ya no me quiero alargar, pero sí creo que el arquitecto tiene que aplicarse, que su imaginación tiene que estar en función de esto. No, por ejemplo, en el caso de las vías de Nueva York, del tranvía, es algo que ya estaba. No es algo que de repente dijo un cuate, vamos a hacer algo nuevo y vamos a pasar entre los edificios como puente. Y no, es algo que ya estaba y que dijo, no, vamos a hacer con lo que ya hay algo que sirva para la gente, que sirva para que la sociedad esté mejor, ¿no? No peor, ¿no? Y la arquitectura definitivamente debe ser un lugar que nos una y no que nos separe. Sí, entonces, es excelente ese paseo donde pasaba el tren en las vías de Nueva York, porque inclusive puedes hacer ejercicio, puedes ir a la recreación, porque también hay cafés ahí, andar en bicicleta también. Ajá, y nada más caminarlo es pues una experiencia, ¿no? Ves gente, hay banquitas, hay techitos para tomar el fresco, no te cobran, ¿no? Porque ahora sí, hay paseos, pero te cobran para todo. ¿Por qué? El espacio público es para la gente y el gobierno debe pensar en eso. No digo que no lo haga, pero bien, ¿no? Si tú le dejas la iniciativa a la iniciativa privada, valga la redundancia, lo que van a hacer es lugares muy bonitos y cobrar. Y entonces ya se vuelve, pues, mejor vete al mall o vete al centro comercial, ¿no? Ese es el paseo típico del capitalismo, irte a pasear al centro comercial. No, hay que volver, digamos, al espacio público del encuentro con el otro, donde van a ligar los chavos, donde van a jugar ajedrez los mayores, donde van a jugar cascarita los niños, donde no tienes miedo que te roben al chamaco. Entonces, eso es digamos que yo creo que se puede, y es un trabajo del arquitecto. Entonces, pues yo diría que ese es el gran reto eminente que tenemos los arquitectos, ¿no? Y no nada más estar haciéndose famoso y publicando en revistas, digo yo. Así es. Bueno, pues Santiago, el tiempo nos ha llegado prácticamente al límite. Te agradezco muy especialmente la posibilidad de poderte tener aquí en el programa y platicar, aunque sea breve, de diferentes temas en relación a la arquitectura, que es parte fundamental del ser humano, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, Néstor, te lo agradezco, y bueno, para mí siempre que me den una
un portal, pues yo voy a platicar y bueno, pues encantado de estar contigo y pues gracias a la audiencia espero que hayan llegado al final y no le hayan cambiado o algo. Eso quiere decir que ya me dirás, ¿no? Tú verás las estadísticas, ¿no? Muy bien. Bueno. Ok, pues te agradezco, nos vemos y gracias, hasta luego a nuestra querida audiencia en un próximo programa de Sábados Culturales de Radio Canaco. Hasta luego, Santiago. Gracias, Néstor, que estés muy bien.